Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué tiene que ver esto del hongo cándida y la tiroides? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de eso hoy. Fíjate, en el episodio anterior estuvimos hablando de las personas que necesitan suplementar la tiroides, porque tienen problemas de tiroides, con elementos esenciales para que la tiroides funcione bien, como son el yodo. Estuvimos explicando brevemente que en realidad no se debe jamás utilizar el yodo para la tiroides si antes no se ha limpiado el cuerpo de hongo. Pero ¿qué es el hongo ese? Vamos a explicar un poquitito para beneficio de esas personas que no conocen esta información. Fíjense, uno de los descubrimientos principales que hice hace ya unos años, bastantes años, es que muchas personas no pueden bajar de peso, sobre todo las mujeres, no pueden bajar de peso o se les hace imposible o casi dificilísimo porque tienen una infección con el hongo Candida albicans. El hongo Candida albicans es parte de la flora intestinal y en el caso de las mujeres también parte de la flora vaginal. Dentro del cuerpo humano viven distintos organismos, viven parásitos, perdónenme, pero lo tiene la gente hasta de las mejores familias. O sea, viven parásitos, virus, bacterias y hongos. Son 4 tipos distintos. Dentro del cuerpo hay distintos tipos de parásitos, distintos tipos de bacterias, muchos distintos tipos de virus y, por supuesto, hay distintos tipos de hongo. Pero ¿qué pasa? El hongo más predominante, el más agresivo, el que más invade al cuerpo se llama Candida albicans. Es un tipo de hongo que es muy, pero muy invasivo y que se beneficia mucho de una dieta alta en carbohidratos. El hongo Candida albicans, Cándida es el nombre del hongo y se llama albicans porque albicans viene del griego de albino, que quiere decir blanco. Es un hongo blanco. Eso que llama la gente por ahí, en nuestro país, acá en Puerto Rico, le llaman sapo, que es que le salen unas manchas blancas en la lengua a un bebé o a una persona. Eso es el hongo Cándida. Por acá le llaman sapo, en otros países le tienen otros nombres. Es un hongo blanco. A veces a las mujeres que están dando el seno para dar de amamantar a su bebé, se les pone el pezón blanco. Ese es el hongo Cándida. Se llama albicans porque es blanco. Tengo un amigo que me contó una cosa horrorosa y es una persona que es este amigo que ha bajado de peso, qué sé yo, 60 libras. 60 libras son como 22 o 25 kilos. Él se dedica a embalsamar cuerpos. Es un trabajo. Alguien tiene que embalsamar los cuerpos, los cadáveres, ¿no? Y me dice, Frank, me di cuenta después de leer tu libro de que eso blanco que yo veía dentro del cuerpo de una persona gorda o que era diabética, era el hongo cándida. O sea que cuando una persona tiene mucha gordura o tiene diabetes, pues va a tener mucho hongo. Hay cosas que a veces uno no quisiera ni hablarlas, pero son parte de la realidad y uno no puede resolver un problema que uno desconoce. Así que ese hongo cándida lo tenemos todos. O sea, si usted es humano y vive en el planeta Tierra, usted nació con hongo cándida porque es parte de la flora, tanto del hombre como la flora de la mujer, que incluye la flora vaginal. Entonces, este hongo como tal se supone que sea no más del 10% de la flora intestinal y vaginal. O sea, que ocupe el 10% de esa flora. Es como cuando usted entra a un bosque, usted espera encontrar en el bosque pajaritos, lagartijos, una que otra culebra, algunos insectos. Pero ¿qué pasaría si usted entra a un bosque y lo único que ve son culebras? Pues usted diría, este bosque está enfermo. Pues eso mismo pasa con el hongo cándida. Cuando el hongo cándida se regenera y se reproduce, que se llama una infección sistémica, ocupa la gran mayoría de la flora intestinal y la gran mayoría de la flora vaginal. Quiere decir que compite favorablemente con los otros organismos, los desplaza y se queda con el pedazo para él. ¿Qué hace que un hongo como el hongo cándida pueda invadir tan fuertemente el cuerpo y pueda ocupar el espacio y quedarse con el territorio? Pues lo hace la dieta alta en carbohidratos refinados: pan, harina, pizza, chocolates, azúcar, refrescos azucarados, jugos dulces, todo lo que sea dulce, que sea carbohidrato refinado, es lo que adora ese hongo y lo que lo hace reproducirse. El hongo cándida inclusive se ha atado al tema del cáncer. Todos los pacientes de cáncer están llenos de hongo cándida. Inclusive hay un doctor, el doctor Simoncini, que es un oncólogo, que asevera, y tiene un libro escrito al respecto, asevera que lo que llaman cáncer por ahí es el hongo cándida.
sin entrar en ese tema, yo me dedico a ayudar a la gente a bajar de peso, me dedico a ayudar a las personas a recobrar el metabolismo y sé que si tiene mucho hongo en el cuerpo, usted no va a bajar de peso, no importa lo que haga. Y si tiene mucho hongo, puede que usted baje de peso, puede que usted adelgace un tiempo y va a rebotar nuevamente. Porque ese hongo causa un metabolismo lento. Y al causarle un metabolismo lento, entonces su cuerpo tiene más tendencia para acumular la grasa que para quemarla. Lo cual hace que a usted se le hace una lucha imposible de ganar. Porque a la larga usted es vencido o es vencida por la resistencia que hace ese hongo ahí al causar un metabolismo lento. Entonces, el hongo cándida como tal es parte de la flora. Como ya está allá adentro, las personas que más hongo cándida tienen son las personas que están sobrepeso y sobre todo, los más y más que tienen de todo son los diabéticos. Nadie tiene más hongo cándida que los diabéticos. ¿Por qué? Porque el hongo cándida depende de que haya unos niveles de glucosa muy altos. Y como el diabético por definición tiene los niveles de glucosa altos, pues yo me imagino que si yo le preguntara a un hongo, si le dijera, oye, ¿dónde te gustaría ir de vacaciones? Me diría, ay, mándame, Fran, para el cuerpo de un diabético, porque hay montones de glucosa, ¿no? O sea que los cuerpos de los diabéticos, los que yo he trabajado, que son miles de diabéticos, están llenos de hongos. Y tú ves que a veces tienen hongos que ya le salen en las uñas de los pies, le salen en las axilas, que le salen entre medio de las piernas, que ya le están explotando por distintos sitios. Para uno poder adelgazar, uno tiene que reducir la colonia de hongo cándida. De lo contrario, usted no va a poder adelgazar y permanecer bien y conservando su figura y su metabolismo en un estado razonablemente bueno. Ahora, estábamos hablando que qué relación tiene esto del hongo cándida con la tiroides. Pues fíjense, miren, cuando una persona tiene demasiado hongo cándida en el cuerpo, que es lo que nos pasa con las personas que están sobrepeso o los que son diabéticos, este hongo, el daño que hace al cuerpo lo hace porque el hongo produce mucha fermentación. Todos los hongos fermentan. Por ejemplo, si usted quiere hacer vino, pues usted toma jugo de uva, le echa levadura, que es un hongo, fermenta ese jugo y automáticamente hace vino. O sea que los hongos lo que hacen es que fermentan. Los hongos son como la levadura, fermentan. El cuerpo que está lleno de hongos siempre está fermentando. Y cuando fermenta, produce ácidos. Ácidos como ácido láctico y otros ácidos, que básicamente como todos los ácidos son corrosivos, pues entonces el cuerpo empieza a descomponerse por dentro, lo cual favorece a los hongos. Fíjese que los hongos se llaman, si usted busca la palabra hongo en un diccionario, usted va a ver que la palabra hongo, dice el diccionario, que los hongos son saprocitas. Sapro, que es una palabra del griego, quiere decir muerte. O sea, los hongos viven de las cosas muertas. Por lo tanto, cuando una persona tiene mucho hongo en el cuerpo, eso quiere decir que hay muchas células muriéndose dentro del cuerpo y el hongo aprovecha para comer ahí, son como un tipo de parásito para vivir de ese cuerpo, ¿no? Así que una de las formas de recobrar la salud es eliminar o reducir ese hongo lo más posible. No se puede eliminar completo, porque Papá Dios lo puso ahí y es parte de la flora intestinal y de la flora vaginal. Así que lo que queremos es reducirlo en tamaño, en su avance. Queremos reducir esta infección sistémica para que la persona pueda recobrar su metabolismo. Cuando hay mucho hongo, pues va a haber mucho ácido porque hay mucha fermentación. Todos esos ácidos afectan la tiroides. Por eso se recomienda que cualquier persona que quiera adelgazar, que quiera recobrar su metabolismo y no tener un metabolismo lento, se supone que limpie su hongo cándida. Sabemos que muchas de las personas que tienen problemas con la tiroides, pues tienen problemas con la tiroides por falta de yodo. Por ejemplo, nosotros usamos un yodo, que es un yodo que se llama Tairol, que es un yodo extraído de las algas marinas. Esto se utiliza porque suplementa la tiroides para que la tiroides pueda realmente funcionar bien. Muchas de las personas que toman medicamentos como Synthroid y demás, realmente lo que están es falta de yodo. Pero el yodo no se puede utilizar a lo loco. El yodo hay que saberlo usar y sobre todo hay que limpiar los hongos primero. La secuencia correcta es que uno, por ejemplo, nosotros usamos un producto que se llama Candiseptic, pero usted puede conseguir en su país cosas parecidas, que sea con ajo, con orégano. Este es un producto especial que ya tiene flora intestinal y todo lo otro que se necesita, porque no solamente limpia el hongo, sino también reemplaza y pone ahí la flora buena. Desgraciadamente las personas que han usado mucho antibiótico, pues han perdido, a través del uso de antibióticos, han perdido su flora intestinal y su flora vaginal, que es la flora buena, que son las bacterias buenas que están ahí, que combaten contra el hongo. Al perder esa flora intestinal o vaginal, con el uso de los antibióticos, ahora el espacio queda abierto para que los hongos ataquen. Muchas personas que han utilizado antibióticos han perdido su flora. Si tras de usar antibióticos consumen mucha harina, pan, pizza, Coca-Cola, lo que sea dulce y mucho carbohidrato,
pues entonces alimentan el hongo y el hongo crece. Y como ya no tiene competencia de la flora intestinal, pues entonces la persona queda expuesta totalmente a un ataque invasivo de este hongo. En la secuencia que nosotros usamos exitosa y que usted va a ver que se explica en el libro de Poder de Metabolismo, es una secuencia donde hemos descubierto que primero uno limpia los hongos y después suplementa con algo como Tairol o con yodo, ¿no? Pero nunca se le ocurra suplementar el cuerpo con yodo si antes usted no ha limpiado los hongos, porque como el yodo es fungicida y mata hongos, pues puede usted encontrarse sintiéndose muy mal cuando el yodo empieza a matar los hongos que se supone que usted quitara con un programa de alimentación correcta y demás, ¿no? Así que les menciono esto porque sí hay una relación directa entre los problemas de la tiroides y las infecciones con el hongo cándida. Muchas de las personas que limpian su hongo cándida, que lo reducen, notan que su tiroides se estabiliza. Inclusive pueden reducir el medicamento y en algunos casos se pueden hasta eliminar el medicamento con la ayuda de su médico. ¿Sabe qué? La verdad siempre triunfa, pero hay que saberla.